porque hoy quiero compartirte una palabra que está en el Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Versículo 1 al 11. Y los que me siguen por Facebook y los que nos están viendo ahora en vivo por Facebook, saben que siempre pongo una foto de lo que vamos a hablar, una imagen de lo que el Señor nos quiere compartir. Y la imagen es un barquito en medio del agua que dice boga mar adentro. Boga mar adentro. Y eso te lleva al pasaje que está en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y yo entiendo que esto va a ser un rema para muchos de ustedes. Una palabra poderosa, una palabra específica para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu trabajo, para lo que estás esperando que Dios te hable. El Señor en esta noche quiere hablarte. Esta palabra Dios me la dio a mí en medio de la situación que ya muchos saben. Al final de este tiempo, de este año, hace aproximadamente un mes, Dios puso esta palabra en mi corazón saliendo de mi casa, camino a la iglesia un domingo por la mañana, muy temprano, saliendo para la iglesia. Dios me habló esta palabra que quiero compartirte hoy. Y dice ahí en Lucas capítulo 5, versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aconteció, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremendo lo que sucedió. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremendo pasaje. Y quiero compartirte este pasaje y entiendo que es una palabra de Dios, un rema de Dios. Hoy vamos a hablar de un rema. Hoy vamos a hablar de una palabra que te va a estar acompañando todo el año 2019. Es una palabra que, como vemos, Dios hace un milagro. Es una palabra en la cual Dios hace un imposible. Es una palabra en la cual Simón y sus hermanos estaban lavando las redes y terminan dándole gloria a Dios. Es una palabra que entendemos que rompe límites. Es una palabra de volver a darle una oportunidad, a darte una oportunidad a vos mismo de creer y de entender que Dios tiene algo grande para tu vida. Frente a lo que estás viviendo, frente a lo que estás enfrentando o estuviste enfrentando todo este 2018 y quizás venís enfrentando el 2017 también y quizás también lo venís enfrentando en el 2016. Hay cosas que venís enfrentando hace muchos años, en la cual te considerás que no has cambiado o que la situación no ha cambiado o que te sentís quizás en fracaso, en frustración, en esas oraciones íntimas donde no se las contás a nadie, esas situaciones familiares, esas cuestiones donde vos entendés que es entre vos y Dios y que no ha cambiado esa circunstancia en tu vida y que sentís que necesitas, que anhelás con todo tu corazón que Dios te sorprenda, que Dios te hable, que Dios cambie
eso, bueno, esta es la palabra. Y el contexto de esta palabra es muy, digamos, específico, porque dice ahí el título de la palabra del capítulo 5 es la pesca milagrosa. Y yo creo que el año 2019 para muchos de nosotros va a ser un año de milagros. Va a ser un año donde Dios de la nada va a hacer todo. Va a ser un año donde el Señor, de aquellos complejos, de aquellas heridas, de aquellos temores, de aquellas dificultades, Dios va a hacer que eso te lo olvides de tal manera como se olvidó Simón, que había tratado de trabajar, de pescar toda la noche y que no lo había podido hacer. Pero dice la palabra aquí en Lucas capítulo 5, versículo 1, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra agolpaba estas personas que perseguían a Jesús o lo seguían a Jesús. Estaban, por así decirlo, hambrientos de escuchar la palabra de Dios, de escuchar esa palabra que Dios tenía a través de Jesucristo para sus vidas. Ese era el contexto. El contexto era mucha gente siguiéndolo y Jesús buscando un lugar para poder hablar con ellos y para que todos escuchen. Dice en el versículo 2 que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y dice, y vio los pescadores también, que habían descendido los pescadores de la barca y que estaban lavando las redes. La condición de la multitud era que tenía hambre por la palabra. Y la condición de estos pescadores es que estaban lavando las redes, que habían pescado toda la noche, que habían tratado de pescar, que estaban trabajados, que estaban cansados, pero no habían pescado nada. Estaban lavando las redes. Y dice que Jesús los vio a ellos y dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le pidió que se aleje un poquito de la orilla y que se quede ahí para empezar a hablar. Imagínense esa situación. Imagínense la situación de una cantidad de gente escuchando a Jesús desde una barca, escuchando la palabra de Dios, escuchando el consejo de Dios para ellos, pero estos pescadores, el contexto era que estaban lavando la red. Y quizás yo quiero empezar diciendo cómo Jesús encontró a estos pescadores. ¿Los encontró con hambre de escuchar la palabra? No, los encontró, dispuestos a escuchar lo que Él tenía para decir tampoco. Los encontró con hambre, los encontró con necesidad, no. Los encontró lavando las redes. Y quizás, hermano, hermana que me estás escuchando, antes de compartirte lo que Dios quiere decirte para tu próximo año, lo entiendo así, con todo el temor te lo comparto, con el temor del Señor, con el anhelo de que esta palabra se cumpla en tu vida y que tu desierto se transforme en alegría y que tu lamento se convierta en baile y que los hijos que tenés alejados del Señor vuelvan al Señor. Pero ¿sabes qué? Quizás hace años te encontrás como Simón y sus amigos lavando las redes. ¿Sabes lo que significa lavar las redes? Ellos tendrían que estar, preparando los pescados, cortándolos, sacándole las espinas para ir a venderlos. Pero como no habían pescado nada, tenían que lavar las redes, tenían que reparar las redes. Es decir, estaban en frustración, estaban pasando por un tiempo de una noche difícil y estaban, quizás imagínate, ¿no? A veces las mujeres cuando tienen un día difícil o una semana difícil, cuando están en las tareas del hogar, haciendo las cosas, se ponen a pensar cómo Dios va a hacer para cambiar esta circunstancia. Lavando los platos, cocinando, cansadas, agotadas, agobiadas, con quizás pensamientos de decir esto no va a cambiar, estoy cansada de que esto siga sucediendo, estoy cansada que mi marido me maltrate, estoy cansada que mis hijos, estén viviendo en pecado. Señor, necesito que hagas un milagro.
Así estaban estos hombres, cansados, agotados, habiendo tirado la red toda la noche, intentando una tras otra cosa, como quizás vos en este 2018 intentaste cambiar tu vida, intentaste cambiar tu relación con el Señor, intentaste leer más la palabra de Dios, intentaste orar más, intentaste ayunar, pero hoy te encontrás que todas tus peticiones, de ninguna de esas peticiones se han cumplido y tu red está vacía. Tus anhelos no se han hecho realidad y estás lavando las redes. Estás preguntándote qué hice mal. Estás preguntándote mi oración no es suficiente. Estás preguntándote o culpándote, diciéndote no puedo lograrlo, Señor. ¿Será cuestión mía? ¿Será que hay algo que estoy haciendo mal? Y así estaban estos hombres. Mientras una multitud quería escuchar la palabra de Dios, la otra, esos pescadores estaban escuchando su corazón. Estaban escuchando quizás la frustración, estaban escuchando quizás esa angustia, esa tristeza, porque siempre sucede que cuando uno pone su foco, pone su fuerza sobre algo y no se cumple, nos sentimos frustrados. Sentimos como que el Señor cerró las puertas y nos empezamos a preguntar por qué. Y quizás vos hoy estás lavando las redes de tu corazón, lavando tu corazón una vez más porque no encontrás fruto en tu corazón, lavando las redes de tu mente, lavando las redes de tu espíritu, porque tu vida quizás siempre está igual, no cambió nada, no cambia tu trabajo, no cambias, quizás no se cambian las circunstancias como estás anhelando, no pudiste obtener este año la petición de formar una familia, o si tenés una familia no hay paz en tu casa, y si quizás hay paz en tu casa, tus hijos están lejos, y si quizás están tus hijos el dinero no te alcanza, o quizás algo está pasando y vos decís, Señor, ¿cuándo vas a hacer el milagro? Cuando uno se siente así, está lavando las redes de su corazón, está, haciéndose interrogantes constantemente de cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Y Jesús entra en la barca. Y qué bueno, hermano, es. A mí el Señor me habló porque estuve haciendo un estudio de este pasaje. Y qué importante es que cuando Jesús quiere entrar en tu barca, por lo menos tengas la actitud que tuvo Simón. De no decirle, Señor, andate a otra barca, sino decir, sí, Señor. No te conozco quizás, no sé qué querés hacer, no sé cuál es tu plan, pero yo te dejo entrar y yo te obedezco. Y dice que cuando Jesús terminó de hablar a la multitud, esas barcas seguían muy en la orilla. Pero Jesús le dice a Simón, no le dice a otro, como te está diciendo a ti, dice, boga mar adentro. ¿Sabe lo que significa boga mar adentro? Significa, cuando dice boga mar adentro, es andalo profundo, nuevamente, andalo profundo. Las barcas, antes de que Jesús suba, estaban en la orilla. Y quizás tu vida espiritual hoy está en la orilla. Quizás tus peticiones hoy están en la orilla. Quizás, como dijimos antes, la situación que estás enfrentando hoy está en la orilla. Pero el Señor te dice, boga mar adentro. Boga mar adentro, ve a lo profundo. Y dice, y echad vuestras redes. ¿Sabe lo que significa eso? Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Boga mar adentro, es decir, sal de tu condición, deja esta condición limitada, deja esta condición de herida, deja esta condición de temor, deja esta condición de dolor, deja esta condición de incredulidad y métete en lo profundo. Métete en lo profundo. La palabra para este 2019 es, está bien, el 2015 o quizás anteriormente venís con la misma situación, pero el Señor se subió a tu barca y Él te está diciendo, métete en lo profundo y vuelve a echar la red. Cuando Jesús le dice a Simón, vuelve a echar vuestra red, ¿sabe qué significa eso? Significa que el Señor le está diciendo,
No eches la red de otro. No pidas por otro. No esperes que otro haga lo que tenés que hacer vos. No le pidas a otro ayuda, sino que el Señor te está diciendo, tira tu red, tira tu oración, tira tu frustración, lo que sea que tires, lo que tengas. Porque muchas veces uno espera que otro le dé, o agarrar lo que otro tiene, pero no, o que otro cambie. Tenés que tirar vos tu red. Vuélvelo a intentar. ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces has orado? Bueno, el Señor te dice, vuélvelo a intentar. Boga mar adentro, métete bien en lo profundo y vuelve a intentar. Ese proyecto, vuélvelo a intentar. Esa reconciliación matrimonial, vuélvelo a intentar. Ve a buscar a tus hijos y cuéntales cuántas cosas grandes ha hecho contigo el Señor. Vuelve a amar a tu esposo, vuelve a amar a tu esposa, vuelve a pasar tiempo con ellos más allá de que el Señor no haya cumplido, que estés lavando las redes. No te lo está pidiendo otra persona, te lo está pidiendo Jesús. Jesús te está pidiendo que lo vuelvas a hacer. Y dice aquí en el versículo 4, dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, esta vez, Simón, vas a echar tu red y vas a pescar. Este año vamos a echar la red y vamos a pescar. Eso es lo que yo creo con todo mi corazón. Y dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Más, es verdad, todos estos años no sucedió nada, pero el Señor te está hablando hoy y te dice, boga mar adentro y vuelve a echar la red. No es en mi palabra, no es en mi promesa, no es en lo que yo quiero hacer, sino es en la palabra de Dios. Es en lo que el Señor quiere hacer en tu vida. No es en tus tiempos, porque Pedro le dijo, toda la noche hemos trabajado, Señor. Estamos cansados. Estoy cansada, Señor, de soportar esta situación. No quiero darle una oportunidad más a esta situación. No quiero, estoy cansada de esperar, estoy cansada. Pedro entendió algo poderoso. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Y sabe lo que significa? El significado etimológico de la palabra significa rema. ¿Y sabe lo que significa un rema? Un rema no es una palabra normal de parte de Dios. Es una palabra especial. Es una palabra que cambiará tu destino. Es una palabra de fe. Es una declaración del Señor hacia tu vida, hacia tu familia, a lo que Él te está hablando. Y para que vos te des cuenta de lo que significa un rema, quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 2, versículo 3. Y dice lo siguiente para que nosotros podamos entender lo que es un rema. Es una palabra poderosa. No es una palabra que podamos hablar vos y yo. Es una palabra que está sustentada, que está apoyada, que tiene toda la naturaleza divina, poderosa de Dios para cumplir más allá de nuestros pronósticos lo que el Señor quiere hacer contigo. Es una palabra milagrosa. Es una palabra, como dice acá, dice Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por el rema de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe entendemos. Cuando Simón le dijo, mas en tu palabra echaré la red, significa yo ya no creo en esto. Yo no lo quiero hacer, yo no veo que esto prospere, pero lo voy a hacer porque estás declarando que voy a pescar. Estás declarando que lo tengo que hacer. Entonces dice que Simón, cuando él entendió que lo tenía que hacer, dice, mas en tu palabra echaré la red, en la fe de esa palabra que vos estás dando, Señor. Es lo que dijo el centurión, di la palabra, di el rema y mi siervo se sanará.
Di la palabra, Señor. Y esta es la palabra, el rema de Dios. No es el logos, no es el cronos. El cronos es el tiempo nuestro. El kairos es el tiempo de Dios. El logos es la palabra, digamos, natural. Pero el rema de Dios es una palabra espiritual. Es una palabra que contiene lo que Dios es, lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, Simón dice que echó la red y dice que la red se rompía. ¿Y sabe lo que sucede cuando experimentamos y obedecemos al Señor y creemos por fe la palabra que Dios nos está dando? ¿Sabe lo que sucede? Nuestra red, nuestro corazón, nuestro imposible, nuestra mentalidad, nuestra limitación, nuestros complejos se rompen de tal manera que entendemos que la abundancia de Dios, por la palabra de Dios, la red se rompe. La red se rompe. Y esto es muy significativo, porque esa misma red que él estaba lavando, que estaba preparando para la próxima noche, esa red limitada de complejos, de imposible, al otro día por un milagro se rompió. Se rompió de tal manera por la cantidad de peces. ¿Y sabe lo que sucedió? Es impresionante. A mí me deja muchísimas enseñanzas esta palabra. Me deja muchísimas enseñanzas. Y dice que Pedro dice, y habiendo encerrado gran cantidad de peces y su red que se rompía, entonces hicieron señas. Fue un milagro tan grande que vamos a tener para compartir este milagro con muchos. Quizás venís de años limitados, de años que llegás a fin de mes con poco, de años donde no terminás la Navidad, el Año Nuevo, brindando quizás con tu familia y decís, ¿cuándo voy a tener mi familia? ¿Cuándo voy a poder viajar? ¿Cuándo voy a poder hacer lo que anhelo hacer en el Señor? ¿Cuándo voy a poder compartir esta fe, esta alegría con toda mi familia? ¿Cuándo mi esposo o mi esposa se va a acercar al Señor? Y dice que Pedro, Simón, cuando vio esa cantidad de peces, cuando vio ese milagro, mire lo que dice el versículo 8, y viendo esto Simón, y esto es lo que declaramos para el 2019, y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe lo que significó este milagro para Pedro? No fue algo que haya afectado solamente su condición natural, su economía, ver las maravillas del Señor. ¿Sabe lo que significó este milagro para Pedro? Significó un cambio, una transformación interior para siempre. Pedro dijo cuando vio esa cantidad de peces, Jesús no es cualquier persona. Jesús no es cualquier hombre, no es solamente un maestro, no es un hacedor de milagros, es el Hijo de Dios. Él tuvo una revelación que lo cambió para siempre, de tal manera que dijo, apártate de mí. Fue tan fuerte la revelación que tuvo de Jesucristo, que él se sintió un pecador, mi hermano, mi hermana. No anda por la calle diciendo yo tengo la unción y la gloria y todo lo que tenemos. Él se sintió delante del Señor, un pecador, alguien indigno. Él se dio cuenta que estaba delante del Todopoderoso. Y muchas veces nosotros perdemos conciencia, perdemos temor de Dios, creemos que somos el centro, creemos que tenemos que Dios nos tiene que suplir todos los deseos de nuestro corazón. Y cuando nos enfrentamos al poder de Dios, a lo que Dios puede hacer, entendemos que no somos nada, que no merecemos nada, porque cada uno conoce su corazón y sabe que es pecador. Por eso, mi hermano, en el 2019 tenemos que, más allá de bogar mar adentro, de echar de nuevo las redes en todas las cosas que necesitamos que Dios transforme, tenemos que pedirle al Señor que Cristo nos sea revelado de tal manera que Jesús le respondió y le dijo, no temas, Simón.
Desde ahora serás pescador de hombres. No solamente Simón tuvo una revelación de Jesús, sino que esa revelación lo llevó a entender cuál era su propósito. Él dejó de hacer y empezó a ser. Ser, mi hermano. Esto que sucedió fue tremendo. Fíjese que esas multitudes estaban escuchando la palabra del Señor, los que parecían tener hambre por Dios. Hay tanta gente que hoy se agolpa a escuchar las prédicas en YouTube, en la radio, en las iglesias, pero que Cristo todavía no le fue revelado. Solamente Pedro tuvo una oportunidad. Él se arrodilló, él reconoció su pecado, él le pidió al Señor que basta, que no haga más nada porque no era digno. Y por eso el Señor le dijo: ahora que entiendes quién soy yo, ahora vas a ser un pescador de hombres. Esas multitudes que se juntaban a escuchar la palabra, que estaban ahí con hambre de escuchar, solamente oidores, pero no hacedores. Hoy el Señor nos está llamando a algo más profundo, hacedor de la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este rema para este 2019 es volverlo a intentar. Ve a lo profundo, vuelve a echar la red, no en tu sabiduría, en tu inteligencia, sino en el Espíritu. Puedo ver que hace años estás lavando las redes del dolor, del fracaso, del temor, de la angustia, de la falta de revelación de Jesús, de la falta de tu poca oración, de tu poca lectura. Pero el Señor te está diciendo: vuélvelo a intentar, boga mar adentro. Cuando bogás mar adentro, tus redes se rompen, tus límites se rompen, tus formas se rompen, tus complejos se rompen, tu interior se rompe y podés experimentar lo que experimentó David. David experimentó una revelación tal que cuando se enfrentó a ese gigante, él sabía que no era una pelea de él, sino que era una pelea del Señor. Y muchas veces nosotros tratamos de afrontar y acercarnos y tener la victoria y de dar pelea en nuestra sabiduría. Pero cuando Cristo nos ha revelado, oh mi hermano, no hay lugar más para la angustia, no hay lugar más para la duda, no hay lugar más para la confusión, no hay lugar más para la queja, porque Cristo está delante tuyo. Y si Cristo está delante tuyo, lo único que tenés que entender y sentir es que no, la verdad, hermano, no somos dignos de tanta gracia, de tanta misericordia, de tanto favor. Esto es tremendo porque andamos por la vida pensando ahora que somos elegidos, escogidos, y es verdad. Pero antes tenemos que pasar por el camino de cargar la cruz, de entender que esta cruz es pesada y que no la podemos llevar en nuestra humanidad. Pedro o Simón, luego de que recibió, porque acuérdese de esto, se agolpaban las multitudes para oír, para escuchar, pero no para hacer. Y Dios está buscando hacedores. En este 2019, Dios no está buscando oidores, sino hacedores de su palabra. Muchos vamos a la casa del Señor, escuchamos la palabra, pero cuando nos toca hacer la palabra, no la hacemos. Seguimos lavando las redes, seguimos refunfuñando, seguimos con los pensamientos de incredulidad, seguimos llorando. Hermano, tenemos que hacer, tenemos que impulsarnos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y luego de que Simón entendió lo que Jesús le había dicho, lo dejó todo y siguió a Jesús. El rema de este año es: vuélvelo a intentar, boga mar adentro. No fuiste creado, hermano, para estar en la orilla, no fuiste creada para estar limitada, fuiste creado y creada
para hacer la voluntad de Dios. Y si el Señor te está llamando a que te metas en la profundidad, como dice ahí Ezequiel, y el agua me llegó a los tobillos, y el agua me llegó a las rodillas, y el agua me llegó a los lomos. Hermanos, este 2019 tenemos que sumergirnos en la palabra, en la oración, en la intercesión. Si no, vamos a sentir lo que sintieron estos hombres, que hemos trabajado en vano. ¿Cuánto hace que estás pensando que tu fe es en vano? ¿Cuánto hace que venís compartiendo lo mismo que con los hermanos que te rodeás? ¿Y cómo anda esto? ¿Y cómo no sigue todo igual? Parece que todo es en vano, pero no es en vano cuando Cristo y cuando obedecemos a Cristo. Amén. Si estás obedeciendo a Cristo y por causa de ello estás como estás en victoria. Estás en victoria, pero tenemos que tomar esta rema para el 2019 y volver a intentar amar, volver a intentar perdonar. Tenemos que hacerlo, tenemos que ir a buscar a los perdidos, tenemos que compartir con aquellos que quizás no tenés ganas de compartir. Tenemos que hacer la obra de Dios y por causa de eso, la red va a explotar. Y por causa de explotar esa red, por causa de ver ese milagro, vos no te vas a quedar anonadado del milagro. El milagro va a pasar a un lugar secundario. Lo que te va a transformar y te va a enamorar de ese milagro es el corazón de Jesús, que Él te dice a través de los milagros: sos importante para mí. Sos importante, tus oraciones, tus peticiones, tu intimidad, tu esfuerzo no pasa en vano. Yo estoy contigo. Y esto era lo que quería compartirles hoy, mis hermanos. Discúlpenme si he levantado mi voz, si he hablado efusivamente, pero el Señor te quiere dar la victoria. Quiere que tus redes se llenen de peces, pero quiere también que tu corazón sea transformado. Quiere que digas, quiere que reconozcas tu pecado, quiere que te conviertas de todo corazón, que dejes de ser un oidor y ser un hacedor. Este 2019 nos va a enfrentar con grandes desafíos y con grandes milagros. Yo lo creo con todo mi corazón. Es salir de la superficie, es romper los límites, como le dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu tienda y mira las estrellas. Así como son las estrellas, será tu descendencia. Un milagro. Él era anciano, pero dice que la fe, el rema, el creer por la fe, lo que el Señor nos dice, eso transforma todas las cosas. Dios te bendiga, gracias por compartir con nosotros. No te vayas, quédate. Chau, 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 chau. Gloria a Dios, estamos muy contentos, estoy muy contento. Dios es fiel. Y bueno, creamos esta palabra, yo la creo con todo mi corazón. Hay que bogar mar adentro, hay que volver a echar las redes. Si estás lavando las redes de situaciones en tu corazón, como dijimos antes, el Señor te dice: boga mar adentro y vuelve a echar la red. Vuelve a echar la red, porque esa red se va a llenar de peces en tus proyectos, en tus estudios, en tu familia, en tus hijos, en tu vocación, en lo que hay en tu corazón. Volvelo a intentar. Volvamos a intentar todo, aunque no sé, desde el 2010 venís golpeando la puerta y no se haya abierto y entendés que es de Dios. Bueno, ¿entendés que es lo único que tenés, o es lo único que sabés hacer, o es lo único que podés hacer? Bueno, volvelo a intentar. No te quedes con la frustración de que este año 2018 no se haya dado. El Señor te está hablando para el 2019 y te está diciendo: lo voy a hacer. Eso lo creemos con nuestro corazón. Obviamente no tomamos una palabra así mística diciendo: bueno, gracias Alfredo, esto es lo que va a suceder. Yo estoy hablándole a gente que está orando por esto, que está ayunando, que está esperando, que le está creyendo a Dios hace mucho tiempo. El Señor, a los que saben que están orando, a los que saben que hay eso en su corazón, que están ayunando, que están afligidos hoy porque es una oración no contestada, el Señor te habló. El Señor te está hablando a tu corazón. Echa la red de nuevo. Naciste
y fuimos creados para vivir en la profundidad, no en la orilla. Recordá que a Jesús lo vinieron a buscar muchos para escuchar la palabra, pero cuando Simón vio el milagro, él dejó de ser un oidor y Jesús le dijo: de a partir de hoy, Simón, vas a ser un pescador de hombres, un hacedor. Amén. Dios los bendiga, que tengan un 2019 espectacular. Nos vamos a ver el próximo jueves. Compartan lo mejor que tienen con su familia. Valoren la familia, valoren lo que tienen, lo que pueden hacer, el trabajo. Disfruten de esta vida que tenemos y no escondas tu talento. No escondas tu talento. Ponelo en las manos del Señor y vas a ver lo que Dios puede hacer contigo. No te calles, seguí adelante, seguí orando, seguí buscando, que sea un año de encuentro, ¿sí? El Señor te bendiga, nos vemos. Acepto su saludo, cuídense, bendiciones para todos. Si recién te enganchás, no te pierdas todo lo que hablamos antes. El Señor nos habló esta noche. Feliz año, feliz fin de año, perdón. Abracemos la familia, oremos. Chau, chau, chau. Gracias por estar. Los bendigo. Chau, chau.